Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hoy hablaremos de la condena al expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro. También de un libro sobre un campo de exterminio en Jalisco, México. Y de la nueva música de este podcast, compuesta por Miguel de Narváez. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 12 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy. El Supremo Tribunal Federal del Brasil tomó ayer una decisión sin antecedentes. Condenó al expresidente Jair Messias Bolsonaro por el delito de intento de golpe de Estado tras las elecciones de octubre de 2022. En esos comicios, Bolsonaro fue derrotado por Luis Inácio Lula da Silva. La más alta corte brasileña le imputó 5 cargos a Bolsonaro, que según ella organizó una conspiración que terminó en motines en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, la capital, el 8 de enero de 2023. Fue algo similar a la toma del Capitolio en Washington 2 años antes. Alexandre de Moraes, el juez instructor, dijo que lo que ocurrió ese 8 de enero no fue un paseo dominical ni un paseo a Disney y que no se produjo por combustión espontánea. También dijo que Bolsonaro es culpable de los mismos cargos que otros 7 militares de alto rango y de algo más. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Por isso, não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi combustão espontânea. Otra jueza, Carmen Lucía Antúnez, cuyo voto conformó también la mayoría de 3 de 5 votos posibles, dijo que la Procuraduría había aportado pruebas contundentes de que Bolsonaro y elementos de las Fuerzas Armadas montaron un plan sistemático para dar un golpe. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Jair Bolsonaro, de 70 años, escuchó la decisión desde su casa, donde se encuentra en prisión domiciliaria. El exmandatario gobernó el país entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2023. Ahora es el primer expresidente condenado por un tribunal civil por tentativa de golpe. La pena que le impuso el Supremo Tribunal a Bolsonaro es de 27 años y 3 meses de cárcel. ¿Qué significa realmente todo esto? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Otaviano Canuto, Senior Fellow del Policy Center for the New South y Fellow no residente del Brookings Institution. La condena de exmiembros de la cúpula militar brasileña y de un expresidente por intento de golpe de Estado tiene el potencial de marcar un antes y un después. Es un hito histórico. La decisión del Tribunal Supremo va mucho más allá de las personas implicadas. A diferencia de otros momentos en el pasado de Brasil y la región, ahora se castigan los ataques a las libertades fundamentales. El juicio demostró cómo un país puede y debe usar la Constitución, otorgando a los sospechosos pleno derecho a la defensa,
todo transmitido en directo. Es una lección para el mundo sobre cómo sobreviven las democracias, precisamente en un momento en que están siendo atacadas como pocas veces en los últimos 80 años. El mensaje que envía el Tribunal Supremo de Brasil es que no hay cabida para golpistas en una democracia y que la presión externa será intolerable. A modo de ejemplo, la decisión marca una línea divisoria con el objetivo de ayudarnos a superar la tradición de suspender el Estado de Derecho cuando no se atiende a los intereses de cualquier grupo en el poder. Casualmente, esta condena ocurrió en una fecha clave en la historia latinoamericana. Recordemos que el 11 de septiembre de 1973, en Chile, Augusto Pinochet dio un golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos. La amenaza autoritaria seguirá presente. La historia de más de 60 golpes de Estado en América Latina, tan solo en el siglo XX, nos impide creer que estamos a salvo de amenazas como la que hoy condenamos. Pero, en este día histórico, el 11 de septiembre de 2025, triunfó la democracia. Esta semana salió en México un libro titulado Testigos del Horror, que se refiere a uno de los episodios más tenebrosos de los últimos tiempos en ese país, el hallazgo en marzo de este año de un supuesto campo de exterminio en el estado de Jalisco. Varios colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco descubrieron el lugar. Fue en el llamado Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, donde encontraron más de 400 prendas, docenas de pares de zapatos, restos humanos y hornos crematorios. Todo parece indicar que ahí funcionó un centro de entrenamiento del cartel Jalisco Nueva Generación y que quienes no pasaban el examen eran ejecutados. Sobre las primeras cosas que aparecieron, habló en France 24 Indira Navarro, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Nadie había entrado a un lugar así. Pues de primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio, y que realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio. El libro Testigos del Horror, editado por Grijalbo México, explica cómo un rancho en Jalisco se transformó en un campo de exterminio. Para saberlo, llamamos a Ciudad de México a su autora, la prestigiosa periodista investigativa Sandra Romandía. Pues la respuesta duele, pero es muy clara. Un rancho en Jalisco se convirtió pues en un centro de exterminio porque en México confluyen dos fuerzas brutales. Por un lado está el poder de un cártel que no solo trafica drogas, sino que recluta y fabrica ejércitos a partir de jóvenes prácticamente secuestrados. Y por otro lado, un Estado que fue incapaz o no quiso ver lo que estaba pasando frente a sus ojos. En el Rancho Izaguirre, este lugar a unos 60 kilómetros de Guadalajara, el cártel montó una especie de escuela del terror. Y ahí muchachos eran llevados en contra de su voluntad, entrenados en tácticas militares y armados para convertirse en sicarios. Pero la parte más cruel es que a quienes no cumplían con los estándares simplemente los mataban y sus cuerpos eran desaparecidos en hornos así, improvisados, que las madres, ahora sabemos, las madres buscadoras fueron los que encontraron meses después. El hallazgo de este rancho no lo hicieron las autoridades, como sabemos, sino los colectivos de madres, quienes con palas y con sus manos encontraron pues, las prendas, encontraron los indicios de que ahí se habían quemado cuerpos humanos, fragmentos de vidas de personas que ya no están. En esta investigación encontré testimonios de sobrevivientes que lograron escapar y que confirman que este lugar pues, funcionaba en total impunidad, que había una estructura, había un método, había todo un entrenamiento casi militar, pero también, y probablemente lo más doloroso, un silencio oficial que permitió que esto ocurriera. Y así fue como un rancho pues, terminó convertido en un campo
de exterminio. Pero lo peor es que no es el único, hay más. Y es algo de lo que cuento en mi libro. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Muchas personas que nos honran al oírnos ya se han dado cuenta de que esta semana cambió la música de este podcast, que acaba de empezar su tercera temporada. No se ha modificado la melodía, sino la forma como está interpretada. El autor de la música es Miguel de Narváez, un prestigioso compositor y productor colombiano que no solamente trabaja en su país, sino en otros lugares. Son célebres sus melodías, sus jingles e incluso una academia que acaba de abrir. Pues para entender por qué cambió Miguel de Narváez la música de Y esto no es todo, de cara a esta nueva temporada del podcast, para saber qué hay detrás de este nuevo beat, decidimos preguntárselo en su estudio en Bogotá. Crear música para podcasts es realmente algo fascinante. Y en este caso, y esto no es todo, pues con varios paralelos, varias voces, unos en Argentina, otros en Colombia, otros en España, y sobre todo para Georgetown University, decidimos bajarle un poquito la velocidad, digamos, a la música y simplificarla. ¿Por qué simplificarla? Porque lo que queremos es darle prioridad, obviamente, a lo que se dice, a las reflexiones, a las noticias, al análisis que tiene tan increíble, y esto no es todo. Entonces, de esa manera, esta música lo que invita es también a sentir como un piso sonoro de todo este contenido, pero de una manera que no compita con las voces y con las narraciones y con las entrevistas que estamos oyendo siempre en este podcast. Le dimos prioridad entonces a la melodía del piano. Tararín, tan, 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 tan. Escúchela, esa es. Me gusta mucho también esta parte cuando tan, 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 porque sigue siendo noticia todo lo que estamos escuchando en el podcast, porque eso es noticioso de todas formas. Entonces tiene ese tan, 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 pero pensando aquí con el equipo de producción, con Checho y con todos acá en el estudio, oiga, ¿qué le metemos a...? Entonces, un poquito de percusión, pero que no sea estridente. Y el bajo, cómo sonaría toda la atmósfera de esto. Entonces, esto es lleno de detalles pero muy exquisitos para que justamente esta música retumbe en nuestra memoria, pero que no alerte de una manera horrible o algo, sino que acompañe esta maravilla de podcast. Pues es que es lo máximo. A mí me encanta, no me lo pierdo nunca, no solamente por la música, obviamente, sino también porque el contenido está muy bien curado y muy bien hecho. Tengo entendido que a muchas personas les está encantando y espero que a muchas más también les guste y que se conecten con Miguel de Narváez. Estamos en todas las redes sociales como Miguel de Narváez Música y Estrategia o Miguel de Narváez directamente. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy honrado de ser parte de Y esto no es todo con Georgetown University. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El FBI publicó ayer 2 imágenes del sospechoso del asesinato del miércoles en la Utah Valley University de Estados Unidos de Charlie Kirk, activista conservador y amigo del presidente Donald Trump. Se trata de un joven con gorra, gafas de sol, suéter azul oscuro, blue jeans y zapatos de tenis blancos. También fueron encontrados un bolt action rifle, un rifle de cerrojo y unas municiones que, según el diario The Wall Street Journal, tenían inscripciones de ideología antifascista y transgénero.
El primer ministro británico, Keir Starmer, forzó ayer la renuncia de su embajador ante la Casa Blanca, Peter Mandelson. La decisión tiene que ver con la información que ha aparecido en los últimos días sobre los nexos del diplomático con el pedófilo y proxeneta Jeffrey Epstein, a quien Mandelson consideraba su mejor amigo. La renuncia se produce una semana antes de que el presidente Donald Trump realice, a partir del martes, una visita de Estado al Reino Unido, donde será recibido por el rey Carlos III. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dijo ayer que ha puesto en marcha un plan para que la gente pueda volver a nadar en el río Tíber. La natación está prohibida desde finales de los años 60 y lo único que está permitido es que algunas personas se zambullan el 1 de enero cada año. El problema es la polución. Recientes estudios dicen que cada metro cúbico contiene 3 micropartículas de plástico. El plan es caro, aunque Gualtieri afirma que será más barato que el de París, donde la gente volvió a nadar en el río Sena, cuya limpieza costó 1.400 millones de euros. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.